De esto y para que clarificar un poco el panorama, tenemos en comunicación telefónica a Mirta Libera. Ella es presidenta de SIVA, la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires. Hola Mirta, ¿cómo te va? Vero Sarasola te saluda. ¿Qué tal, Vero? Buenas tardes, un gusto. Gustazo para mí, un gusto y gracias por atendernos. Mirta, vamos a dejar las cosas en claro, porque, viste, hay como mucho mito alrededor de la ley de alquileres. ¿Cómo es la actual y qué es lo que se pretende hacer? Bueno, la nueva, que en realidad mal llamada ley de alquileres, una modificación al régimen de alquileres del Código Civil, se hizo en pandemia, se sancionó en julio 2020. Esto lo que introdujo de cambios en su momento se pasó de un contrato de 2 años a un contrato de 3, como plazo mínimo, y una forma de actualización anual con un índice que da el Banco Central, que es un promedio entre el índice de la inflación y el de la variación salarial. Eso es lo que se sancionó julio 2020. Perfecto. Esta modificación, antes los contratos eran todos de 2 años de plazo mínimo. Claro. Y la actualización se pactaba entre las partes. Esta modificación creo que empezó por ser inoportuna, por el momento en que se sancionó, y trajo muchas consecuencias negativas. Creo que una fue la falta de oportunidad en un momento difícil, y la otra fue que realmente no estaba basado en un diagnóstico tal vez correcto. Te pregunto, Mirta, discúlpame que te interrumpa. Te pregunto, al haber actualizado esta ley, ¿no? Con lo de los 3 años, que uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, esa es otra discusión aparte, pero al hacer la variación a través del IPC, del índice de precio de consumidor, con una inflación del 100%, no está habiendo como una baja de alquileres, propietarios que sacan sus propiedades de alquiler porque no les conviene, e inclusive sumamente, no sé si la palabra es tedioso, pero sumamente costoso y oneroso para el inquilino, que cuando cumple un año de contrato le sube a la inflación que tenemos hoy en la actualidad, le sube el valor del alquiler al 100%. Sí, ahora en este mes es más, ha sido de 112 y pico. Una Sí, locura, porque los es salarios una no van, locura y una locura porque los salarios no van paralelo a eso. no, claro, por eso te digo que hubo un error de diagnóstico, porque, a ver, ¿cuál es el tema? No estaríamos hablando de este Hola, contexto de estabilidad. sí, Hola, ahí te ¿me escucho, escuchas? sí. Sí. No estaríamos No hablando de estos, estaríamos hablando de esto si estuviéramos en un contexto de estabilidad. De claro. hecho, es ideal que los plazos de contratos fueran de 3 años o hasta de 5, como son en algunos países, pero son en algunos países que tienen estabilidad. Porque entonces no tendría ningún sentido todas estas discusiones, cómo actualizamos, cómo renovamos, se renueva, porque todo fluiría perfectamente. Pero por eso el problema de la ley fue inoportuna, y por otro lado, se fue desarrollando en el contexto se fueron desarrollando todas las situaciones que todos conocemos, con una inflación creciente, y en ese contexto, si todo aumenta alrededor, la pretensión de que sea un propietario el único que no aumenta es una pretensión desmedida para un particular. Son cuestiones que tiene que sostener el Estado. Entonces, nosotros como intermediarios no somos representantes de ninguna de las partes, ni de los propietarios ni de los inquilinos. Al contrario, necesitamos que ambas partes estén en armonía. Sin embargo, lo que sí nos ocurre es que estamos como observadores privilegiados de las reacciones de las partes. Y cuando hay estas intervenciones, y cuando todo alrededor y todos los elementos, los alimentos, los remedios, todo Sí, las aumenta, tarifas, la luz, el gas. bueno, los servicios, ni hablar de electrodomésticos cuando hay que hacer una reparación o lo que fuera,
el alquiler no va en consecuencia, no acompaña, entonces ¿qué hace el propietario? Lo que ha hecho, que también es un perjuicio para el inquilino, y para todos es un perjuicio, para él también, retira el inmueble y en algunos casos lo ha puesto a la venta, en otros casos lo afecta a temporarios. Y entonces a esto que pretendió ser una ayuda para el inquilino, realmente se transformó en algo verdaderamente dañino. Pero ya te digo, el tema no es el concepto, digamos, el concepto de estabilidad de la vivienda, todo esto está fantástico. Sería genial que pudiéramos sostener 3 años, pero no es posible en este contexto. Por eso hay algo que es más que el tema de la ley. ¿Y qué es lo que entendemos que se puede hacer? Y de alguna manera es lo que algunas de las presentaciones que se han hecho en diputados para que se consideren. No podemos dejar rígida esta relación en un contexto de tanto movimiento porque los propietarios huyen, se van, dejan de ofrecer. Pero también, Mirta, hoy por hoy en la ciudad de La Plata, quienes somos inquilinos, ingresar a un departamento, ni hablar de lo irrisorio de algunas propiedades, ¿no? De los valores hablo, ¿no? Que no son consecuentes con los salarios que percibimos muchos y muchas trabajadoras. Pero además, ingresar a un departamento, si yo tengo, se me rescinde el contrato de alquiler porque ya llegué a los 3 años, se me vence. Renovar ese contrato de alquiler o alquilar un departamento nuevo es una cifra onerosa que es prácticamente impagable para un trabajador de clase media. Eso se agravó también por estas razones que te digo, por la escasez. Hay realmente escasez. Entonces, como ocurre siempre con todo lo que pasa en el mercado, los que sostienen y dejan el inmueble en oferta tratan, que eso es lo que nos pasa todo el tiempo con los propietarios, quieren empezar con un número mucho más alto de alquiler para que no se les desvalorice. Claro, para no perder. Pero no hay, a ver, yo digo, no es responsabilidad ni de uno ni de otro sostener eso. Hay algo mucho más grande que es de nuestra economía, de la inestabilidad reinante que hace que estos acuerdos que se hacen en un momento rápidamente pierden el equilibrio entre lo que es la prestación y el precio. Y para que vuelvan a equilibrarse, el precio tiene que subir muchísimo, como desmesuradamente, y de nuevo pasan unos meses y otra vez. Entonces, eso es un poco lo que se pretende remediar, pero como un parche. Nada más que como un parche, porque esto requiere de otras acciones a mediano y largo plazo, con una buena planificación, un buen diagnóstico, y realmente pensando en el inquilino y pensando en el propietario, no en uno solo. Tienen que poder estar en armonía las partes. Pero sí, sobre todo, no sé si coincidís conmigo, Mirta, desde el Estado generar políticas públicas donde, bueno, en la República Argentina se terminó, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que hubo un crédito hipotecario. Bueno, salieron los Procrear, claro, a los que todo el mundo no tuvo acceso, pero no hay, a ver, uno que es de clase media alquila, no es que alquila porque quiere alquilar y quiere ser inquilino, no alquila porque no le da, a ver, para una vivienda social gana demasiado, y para un crédito en un banco, sacar un crédito y comprarte una propiedad en un banco, claro, no te da el ingreso. Entonces no para nada, claro. no calificás. Entonces habemos toda una sociedad, sobre todo una generación sub 30, sub 40, que estamos en el medio de la brecha entre lo que define el Estado y con una política habitacional, a mi criterio, y me hago cargo yo de lo que digo, absolutamente deficitaria. Absolutamente, pero comparto 100% lo que decís. Imagínate, pero aparte, fíjate que esta modificación a la ley de 2020 tiene un apartado al final que es el alquiler social, que nunca se reglamentó. ¿Qué es el alquiler social que no sabía ni que existía? Pero fíjate las contradicciones tremendas, porque el mismo Estado, por un lado, hace una ley donde de alguna manera en esta espiral inflacionaria
le pide al propietario que sostenga el mismo precio durante todo un año, ¿no? Cosa que no ocurre con las demás cosas. Pero en la misma ley hay al final un apartado sobre alquiler social con beneficios, con distintas cuestiones planteadas que nunca se reglamentaron ni se pusieron no se reglamentaron, entonces directamente no se han implementado. Entonces hay muchas contradicciones. Y lo otro es que si el Estado pudiera proveer de unidades, etcétera, fantástico. Como, si no puede, que es lo que ocurre ahora, nuestra opinión es que debe facilitar a que lo hagan los particulares, pero facilitarlo de alguna manera para que esos particulares opten por invertir en inmuebles para alquiler. Y se han propuesto varias cosas en ese sentido. Claro. Algunas de las que ahora aparecen en esta media sanción, algo han tomado como para que tengan algún incentivo fiscal, que tengan algún beneficio en ganancias, que no sea, por ejemplo, alguien tiene dos departamentos o 3 departamentos y cada departamento es una actividad y por cada una tiene que tener un monotributo distinto, entonces unificar. Hay muchas cosas que van en contra, entonces que le hacen muy difícil a la gente común el hecho de poder sostener, de que realmente le sirva. Entonces por eso mucha gente decidió vender. Y si no se vendió y algunos han vuelto a alquiler es porque hay poca venta en el momento. Sin embargo, han querido desprenderse de eso que fue su inversión para su seguro, para lo que fuera. Entonces, estoy 100% de acuerdo con esto que decís, que no hay una política habitacional, y especialmente que se base en datos concretos, porque de pronto tal vez cuando se sancionó esta ley, se hizo pensando en lo que nos gustaría que ocurra. Nos encantaría que podamos estar 3 años en un contrato y con un precio sostenido durante un año. Es más, una expresión de deseo. Pero puesto en la realidad, hemos visto que esto no funcionó, porque no estamos en el contexto propicio para eso. Yo te hago una, te hago una consulta, Ana, Mirta. No sé si leí mal o por ahí, viste, yo no manejo mucho del tema del mercado inmobiliario porque me dedico más a otra cosa. Yo había leído en alguna oportunidad que Alemania había comprado en su momento a un montón de propietarios que tenían propiedades ociosas, perdón, no onerosas, sí, ociosas, y las había comprado el mismo Estado para ponerlas en alquiler y financiárselas a la gente. ¿Eso no es factible en Argentina? Mirá, en Alemania pasó lo siguiente. Después de la guerra había quedado destrucción total de inmuebles, no había. Entonces, algunos grupos económicos muy poderosos, 2 o 3, tenían enorme cantidad de inmuebles cada grupo, 2.000, 3.000, que eran oligopolios y ellos manejaban los precios absolutamente. Eran 2 o 3 grupos que tenían copado todo eso. Eso no ocurrió nunca acá. Acá no hay ese tipo de grupos, no maneja el mercado alguien que dice ahora le vamos a poner tanto. Para nada, porque es como un universo totalmente atomizado el de los propietarios. Entonces cada uno va viendo lo que le va pasando y actúa según su experiencia. Son muy pocos, por ahí tenés algunos que tienen un edificio que construyeron y lo tienen entero y lo alquilan o no lo alquilan, pero no es la mayoría, nunca ocurrió eso acá. Y sí es verdad que después el Estado, ante esa situación, donde sí había grupos de concentración masiva, imagínate que eran propietarios prácticamente entre 2 o 3 de todo lo que había, también acordate que esto viene después de una guerra y son unos grupos económicos potentes los que hacen esto. El Estado, cuando se empieza a recuperar, hace esto y entonces se regula el precio de los alquileres. Yo te digo, Mirta, que estoy bastante asustada. Hoy Juntos por el Cambio si bien no pudo derogar el proyecto de ley que reduce los contratos de 3 a 2 años y permite un ajuste cada 4 meses, todos no sabemos lo que va a suceder en el mes de octubre.
todos vivimos una incertidumbre permanente y un aumento cada 4 meses. Te digo la verdad, ya quienes alquilamos y vivimos el aumento año a año, que nos fue pasando al doble exactamente, y además ten en cuenta que quienes vivimos en edificios, los consorcios no tienen los servicios subsidiados, por eso yo proporcionalmente pago más si te pones a sacar los números, pago más despensa que alquiler, porque las despensas, como no tienen los servicios subsidiados, los consorcios, la luz y el gas del consorcio viene como una tarifa común, sin subsidio. A mí me da mucho miedo que los contratos de alquiler tengan una revisión cuatrimestral, teniendo en cuenta la realidad en la que vivimos hoy, con una inflación del 120%, con una devaluación que vivimos el lunes y con lo que puede llegar a suceder en octubre. ¿Cuál es tu mirada al respecto? No, estoy de acuerdo que es una situación difícil. También es difícil que no haya inmuebles para alquilar. Probablemente, que de alguna forma creo que es lo que se pretende, sí, al tener una actualización no menor a 4 meses, pero se puede pactar 6 meses, 7, lo que quieras, porque esto va a ser nuevamente... Sí, pero si tenemos suponete que depende quién gane las elecciones, ¿no? Porque además ahora estamos todos sujetos a lo que suceda en octubre. Depende, y cada candidato tiene su proyecto, que uno puede coincidir, no coincidir, pero si van a dinamitar el Banco Central, ponele, ¿no? Como dijo un candidato, y hay una revisión cada 4 meses, ¿a cuánto se nos va a ir el alquiler? Y además cuando hay determinados candidatos que ya dijeron que los sindicatos no van a existir, y bueno, todo lo que ya sabemos que han dicho varios candidatos durante su campaña, abiertamente, no estoy diciendo nada que dijeron off the record, lo dijeron en canales de prime time de la televisión, abiertamente, y así todo obtuvieron un porcentaje altísimo de votos. Yo te digo la verdad que estoy asustada con respecto a quienes a quienes somos inquilinos, y nuestros salarios no aumentan en relación a lo que aumenta todo. Hoy vas al supermercado con 1.000 pesos y te llevas un paquete de yerba y de medio pelo. Claro, bueno, esa es la cuestión, eso es lo que pasa, que estamos en medio de una situación tremenda, y sí, claro que tenemos temor, pero estamos perjudicados todos. Es como una situación, todos pierden esta vez. Nosotros, como en nuestro rol, esto es terrible para nosotros, es tremendo, no podemos trabajar, porque el nivel de desesperación de los inquilinos, el nivel de reclamo de los propietarios, conciliar lo que hay, y aparte darnos cuenta que tenemos una lista de espera a lo mejor de 20 para un departamento que sale, y que tenemos pedido todo el tiempo y no hay departamentos, no hay unidades, no hay casas. Realmente es un nivel de estrés importante y una falta de trabajo. No podemos trabajar, trabajamos pero muchísimo menos. Es todo más difícil, más gestión, más complicado, más enojoso todo, porque de alguna manera parece que nos asignaran como si fuéramos los que hacemos la ley, y no es así. Nosotros necesitamos trabajar, y en esto necesitamos de todas las partes. Así que todos perdemos en una situación y en un contexto con esta tremenda incertidumbre y zozobra, y con esta desvalorización de nuestro peso permanente. Pero comparto eso porque, aparte, te digo, lo sufrimos con cada uno de los inquilinos cuando tienen que ingresar, cuando se tienen que mudar porque no pueden pagar. Bueno, me decía el encargado de mi edificio, la cantidad de morosidad que está habiendo con las expensas. Con las expensas, exactamente, con las expensas, la morosidad. También las expensas. O comes o pagás las expensas. Claro, aumentan de una forma, pero no es que aumentan porque sí. Las expensas son el resultado de lo que se gasta. De lo que se gasta, de la luz es más cara, los servicios son todos más caros,
Así que, los aumentos que le dan a los porteros, cosa que me parece absolutamente justa, porque con esta también son inflación trabajadores. son trabajadores como nosotros. Mirta Libera ha sido muy gentil y muy clara en compartir un ratito de tu tarde acá con Bueno, nosotros en el aire de Radio Capital. Siempre sos muy atenta con nosotros. Te mandamos un un abrazo gusto, grande. Vero.